La universidad es un lugar de innovación, por eso innovación y universidad son la misma cosa. En Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín, los estudiantes son los dueños de su proyecto académico. We've developed incredible curriculum, we've developed incredible outreach. Es la carrera del futuro de alguien que quiera adentrarse en el apasionante mundo de los estudios políticos con la libertad como eje central. Buenas a todos, bienvenidos a este ya tercer día del Seminario Interuniversitario Virtual Batalla Cultural y Defensa de la Libertad en tiempos de crisis. Durante esta semana hemos tenido un espacio para discutir sobre los retos y amenazas que trajo la pandemia a nuestra estructura de derechos y libertades. Y hoy dedicaremos estas dos sesiones a reflexionar sobre cómo la crisis global provocada por el COVID y los movimientos pre-COVID han puesto nuestra estructura de derechos y libertades en una delicada situación. Las amenazas no solo provienen del estatismo, sino también de nuevos movimientos sociales que a través de sus acciones ponen en riesgo todo lo conseguido hasta el momento. Mi nombre es Eduardo Fernández Luña y soy profesor en nuestra querida Casa de la Libertad en la Universidad Francisco Marroquín. Y hoy, para abrir la sesión, me da mucho gusto presentar a una colega y a una amiga, ¿no? A la profesora Karen Cancinos, que va a impartir una conferencia titulada Universidad o Reducto, Academia, Grandes Cuestiones Políticas y Hegemonía Cultural. La profesora Karen Cancinos trabaja como docente de retórica de la Escuela Austriaca en el Centro Henry Hazlitt y es miembro del Seminario de Filosofía de la Universidad Francisco Marroquín. Columnista del diario Siglo XXI y de Hispanic American Center for Economic Research, ACER. Karen también es editora de la revista Apuntes de Economía y Política del Centro para el Análisis de las Decisiones Públicas, una revista histórica que en su momento generó interesantes textos. Ella es licenciada en Ciencias Políticas, es politóloga y cuenta con una maestría en International Political Economy de la Universidad Francisco Marroquín. Honestamente, me da muchísimo gusto presentar a Karen porque Karen es una histórica de los seminarios interuniversitarios y es, la verdad, un honor y un placer que nos acompañe en este último día para cerrar esta primera experiencia del seminario interuniversitario en modo virtual. Karen, bienvenida, ya sabes que estás en tu casa. Muchas gracias por animarte a participar y a impartir esta conferencia aquí con nosotros. Y como se suele decir, el piso es tuyo. Muchas gracias por todo, Karen. Gracias a ti, Edu. Qué gusto. Pues yo siempre encantada de participar en los queridos seminarios interuniversitarios. Así que, bueno, comencemos entonces. Miren, me voy a enfocar, tengo una presentación por ahí, me gustaría que se pudiese proyectar. Muchas gracias. Aprovecho para hacerle publicidad. Tengo este año inauguré blog, karencancinosgt.com, y es un blog sobre fe, libertad, ciencias sociales, cultura y posmodernidad. Esos son mis temas de estudio. Entonces, todos estos tópicos, los abordo allí según se vayan dando las cuestiones. Bien. Vamos a la siguiente, por favor. Les voy a contar en qué me voy a enfocar para llegar a esta pregunta. ¿Academia o reducto? ¿La universidad qué es? ¿Es donde se hace academia? ¿Qué es vida académica? ¿O es un reducto? ¿O es activismo? Para llegar a esto, entonces vamos a retroceder en el tiempo, 50 años, a los así llamados eventos de mayo del 68. Seguramente lo han escuchado, el mayo francés, la revolución del 68, que no fue una revolución propiamente, sino un episodio, eso sí, que indudablemente ha dejado su marca y no podemos explicarnos o analizar los fenómenos de hoy, sin considerar el mayo francés, los eventos del 68. Seguramente han escuchado, y más si ustedes son estudiantes de ciencias políticas,
de relaciones internacionales, de derecho o de historia, de seguro han oído estas consignas alguna vez. Prohibido prohibir, por ejemplo. O lo sagrado, he ahí el enemigo. O pidamos lo imposible. Entonces, miren, en realidad no fue, o sea, el epicentro fue París, pero estos eventos de mayo del 68 ni se dieron solo en París ni comenzaron en el 68. Ya desde un año antes, por ejemplo, en Colombia, aquí en Estados Unidos, hubo grandes protestas estudiantiles, o sea, de los chicos de Colombia, en contra de la guerra de Vietnam, la política exterior del gobierno estadounidense de ese tiempo, y la circunscripción, ¿cómo se llama Edu, ¿cómo se llama cuando te llaman a filas? Eso tiene un nombre. Bueno, sí, como la reserva, como estar en reserva. La reserva militar, la circunscripción, eso tiene un nombre. Bueno, entonces protestaban contra eso y fueron multitudinarias. Fabio nos dice el reclutamiento. El reclutamiento, pues eso. Muchas gracias, Fabio, así es. El reclutamiento, ¿verdad? Bueno, ese mismo año en San Francisco hubo también tamañas protestas estudiantiles, casi todos de UCLA, pero tenían un cariz distinto estas protestas, ¿verdad? Eran llamados los hijos de las flores, los hippies. Seguramente han visto esto, ¿verdad? Amor y paz, hagamos el amor y no la guerra. Los flower children, los hijos de las flores, los hippies. Bueno, eso de este lado del Atlántico, en Estados Unidos. Ahora, si nos vamos a Europa, en Alemania, el sindicato de estudiantes socialistas, y no les estoy hablando de la Alemania, así llamada entonces democrática, que estaba tras la cortina de hierro, bajo la égida de la Unión Soviética, no. Estamos hablando de la Alemania federal, la Alemania occidental, Pues este sindicato de estudiantes socialistas, a raíz de la muerte de un estudiante de apellido Ohnesorg, entonces se desencadenaron también una serie de protestas multitudinarias en Alemania. Bueno, entonces todo esto son como antecedentes de los eventos ya de mayo del 68 en Francia y más específicamente en París. Fue una revolución sin programa, a diferencia de, pensemos por ejemplo, la revolución menchevique. Todo el mundo ha oído de la revolución bolchevique, pero en realidad en 1917 hubo dos revoluciones. La revolución menchevique en marzo de 1917 y tenía un objetivo muy claro, o sea, sí tenía un programa. ¿Cuál era el programa de la revolución menchevique? Modernizar Rusia. Ya el zar había abdicado y contaban con una Duma, o sea, un parlamento, pero no era muy funcional, ¿verdad? Entonces el objetivo de la revolución menchevique era, pues eso, modernizar Rusia y que se subiera al tren de la modernidad, porque Rusia en buena parte todavía estaba en un estado semifeudal, bueno, 6 meses después la revolución, ya no de los rusos blancos, sino de los rusos rojos, los bolcheviques, tenía un programa. Y el programa de Lenin, ¿cuál era? Hacerse con todo el poder y llevar a la práctica, la praxis, llevar a la práctica el marxismo. Por eso el marxismo-leninismo es el marxismo ortodoxo, el marxismo by the book. O sea, pero tenían un programa. O sea, pensemos en otras revoluciones. A ver, en nuestro hemisferio, la revolución de 1959, la de Castro, o sea, tenía un programa. En cambio, los eventos de mayo del 68, por eso la palabra revolución no es muy apropiada, pero como se usa, pues entonces la estoy utilizando también acá. No tenía programa, era una revolución, no era una revolución política con un objetivo definido, era una revolución cultural. O sea, una revolución que cuestionaba, que estigmatizaba, que rechazaba, pues eso, la cultura predominante. ¿Y cuál era la cultura predominante? Bueno, entonces
Teníamos un caldero con un guiso ahí de liberación sexual. Vamos contra el autoritarismo, vamos contra la universidad tal y como está establecida. Vamos contra la autoridad de todo tipo, la autoridad de los profesores, la autoridad comunitaria, en comunidades, por ejemplo, la familia o una empresa o una... entonces era un caldo, un guiso indigesto donde protestamos contra todo. Y la ironía del caso es, ahí veremos con más detenimiento más adelante, o sea, contra qué iban y qué consecuencias tiene eso en la vida universitaria de hoy. La ironía es que la utopía que buscaban los estudiantes, porque fue un movimiento estudiantil fundamentalmente, o sea, comienza como un movimiento obrero con un pliego de reivindicaciones muy claras, pero luego los estudiantes en solidaridad con los obreros se lanzan a las calles y después los obreros quedan a un lado. Entonces se vuelve una cuestión estudiantil y bastante nebulosa. La ironía de eso es que la utopía que buscaban los estudiantes fue posible gracias al sistema que estaban cuestionando. O sea, nunca las generaciones anteriores a los chicos de los 60s era gente que había vivido, sus padres, la Segunda Guerra Mundial, sus abuelos, la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, la reconstrucción europea. Acuérdense, Europa, 2 guerras mundiales en cuestión de 35 años, quedó encharcada en sangre y en ruinas. Entonces los padres y los abuelos de estos muchachos sí sabían lo que era la precariedad, la pérdida, el sufrimiento, la guerra, con lo horrible que es. Estos chicos vivían, en cambio, cómodamente, ¿verdad? Y decían, el sistema no sirve, arremetían contra el sistema. Y un sistema que precisamente les permitía vivir como sus padres y sus abuelos no lo habían hecho y podían tener el tiempo y la comodidad y ningún problema de, bueno, qué vamos a comer o cómo vamos a vivir. Luego, eso es irónico. Y tal vez eso fue lo que indignó a un conocido marxista italiano, Pierpaolo Pasolini, que saben cómo les decía a los estudiantes a los estudiantes que protestaban, les decía, hijos de papi, esos son una bola de hijos de papi. Él estaba indignado y estamos hablando de un marxista, no crea que era un conservador o que era un liberal, no, era un marxista, un socialista italiano, Pasolini muy conocido. Él le indignaba todo esto porque decía, tengo mucha más empatía y tengo mucho más respeto por la policía que reprime las manifestaciones, no que la reprime sino que impide, digamos, que vandalismo. Tengo más respeto por los policías porque decías, los policías son hombres del pueblo. En cambio, los estudiantes dicen hablar por el pueblo y lo que son una partida de hijos de papi. Eso decía Pasolini. ¿Ok? Entonces, era un caldo acá usted encontraba consignas marxistas, consignas libertarias, consignas anarquistas, también consignas existencialistas. Habrá oído a Sartre, la vida es una pasión inútil. Bueno, era una heterogeneidad de consignas, de causas, por eso le digo que fue una revolución cultural, porque las revoluciones políticas han tenido un programa bien definido, ¿ok? Entonces, no solo fue este movimiento marcado por la heterogeneidad, sino también por el extremismo. Y quizá ese sea el problema. O sea, el problema de entonces y sus consecuencias hasta el sol de hoy. Bien, vamos con la siguiente, por favor. Ahora bien, les decía, hubo una serie de antecedentes inmediatos, o sea, el año anterior, aquí en Estados Unidos, también en Europa, en la entonces Checoslovaquia. Acuérdense que hoy es República Checa y Eslovaquia, pero entonces era Checoslovaquia y estaba bajo la bota soviética.
Hubo protestas también en el 68, pero claro, la situación de los estudiantes checoslovacos era completamente distinta a la de los estudiantes franceses, ¿verdad? Entonces, lo que acabamos de comentar no lo aplicamos a las protestas del 68 también en Checoslovaquia, porque eran protestas antitotalitarismo soviético, ¿ok? Bueno, entonces volvamos a las protestas del Mayo francés, porque esas son las que nos explican la vida universitaria hoy, sobre todo con lo que está aconteciendo en Estados Unidos. Bueno, entonces, todas esas protestas del año anterior, del 67, son antecedentes inmediatos. Pero jóvenes, esto no comenzó en el 67, comenzó en los años 20 y 30. ¿Con qué? Con dos influencias, dos desarrollos del marxismo en el siglo XX. Uno piensa en marxismo y piensa, digamos, en el marxismo ortodoxo, en el marxismo-leninismo. Si a alguien le digo marxismo en el siglo XX, dice, pues Lenin. Ese es el marxismo ortodoxo, ¿ok? Digamos, el marxismo político. Pero el marxismo tuvo otros desarrollos en el siglo XX que no fueron políticos ni armados, sino fueron culturales. Por eso cuando me dicen el marxismo cultural es una construcción de la ultraderecha, tal vez lo habrás oído, Edu, porque a mí me han cuestionado eso, ¿verdad? El marxismo cultural es una invención, realmente es una invención de la ultraderecha y del conservadurismo, a manera de hombre de paja para arremeter con él. No, el marxismo cultural no es una invención, es un desarrollo del marxismo, que no fue político ni armado como el marxismo-leninismo, o como posteriormente el maoísmo o el castrismo aquí en América. ¿Okay? No, son desarrollos del marxismo, pero culturales. La Escuela de Frankfurt y el gramscismo, Antonio Gramsci. Tal vez debía haber puesto primero a Antonio Gramsci y después a la Escuela de Frankfurt, aunque en el tiempo van más o menos, arrancan más o menos igual, en los años 20. ¿Okay? Antonio Gramsci despreciaba profundamente a los marxistas-leninistas. Lenin, por ejemplo, le parecía un vulgar matón. Entonces, él era un marxista, igual que Lenin. ¿Okay? Pero lo despreciaba porque le repugnaba su falta de escrúpulos y su matonería. Antonio Gramsci decía, esos comunistas de izquierda, refiriéndose a los marxistas-leninistas, están tan perdidos como los comunistas de derecha. Así les llamaba también con mucho desprecio a los socialdemócratas, o sea, a los socialistas democráticos. Más que la socialdemocracia, pues es del siglo X, de finales del siglo XIX. Pero en fin, entonces Antonio Gramsci, siendo igual de marxista que un Lenin, o que un Eduardo Bernstein, socialdemócrata, los despreciaba, les decía, pues así, peyorativamente, comunistas de izquierda y comunistas de derecha. Esos decían no están en nada. Los comunistas de izquierda con su matonería y los comunistas de derecha haciéndole el juego a la burguesía, haciendo partidos políticos y participando en esa herramienta burguesa que es la democracia electoral. Entonces los despreciaba por eso. En realidad, Antonio Gramsci dice, en realidad a donde debemos ir es hacia la liberación. Fíjese que no es un lenguaje de libertad, sino de liberación. Hay que liberar a las masas, decía Antonio Gramsci. Entonces aquí comienza ese lenguaje en clave de masas. Hay que liberar a las masas. Bueno, ¿y liberarlas de qué? De la hegemonía cultural que ejercen sobre ellas. Por un lado, la iglesia. Acuérdense que él era italiano. Estamos hablando de Italia en los años 20, profundamente católica. Entonces hay que liberar a las masas de la hegemonía. Hegemonía es como que el liderazgo cultural, ¿ok? De la hegemonía cultural que ejercen sobre ellos. Por un lado, la iglesia.
Y por otro lado, la burguesía con sus valores. ¿Cuáles son los valores burgueses? Pues una ética de trabajo duro, familia, herencia, conservadurismo en cuanto a las instituciones que vertebran la vida social, propiedad privada. Entonces dice Antonio Gramsci, a las masas hay que liberarlas de esa influencia cultural que tiene sobre ellos la iglesia por un lado y la burguesía por otro. ¿Y cómo los vamos a liberar? Bueno, obteniendo nosotros, marxistas, la hegemonía cultural. O sea, hay que ir no solo a permear la cultura, no solo a influir en la cultura, sino a hacernos de la cultura para tener nosotros la posición hegemónica que hoy tienen los burgueses y los curas. Bueno, entonces eso es Gramsci. Entonces note, por favor, este lenguaje de liberación de las masas y de cuestionamiento y rechazo y propuesta de aniquilación de la cultura, del entorno social, que es, dice Gramsci, burgués y cristiano, católico en Italia y luterano o evangélico en otras partes de Europa. Muy bien, entonces eso es un antecedente muy anterior a los eventos de mayo. Bueno, y por otro lado, la Escuela de Frankfurt. ¿Sabe que ellos son profesores? Porque aquí hablamos de un intelectualismo. Mira, es un desarrollo del marxismo en clave intelectual, académica. Eran profesores de la Universidad de Frankfurt. Por eso hoy, aunque sus exponentes están más que todo en Estados Unidos y ya no en Frankfurt, pero como ahí inició, entonces por eso se le llama Escuela de Frankfurt. A este desarrollo del marxismo, digo, es un marxismo académico, un marxismo intelectual, académico. Comienza en Frankfurt, también eran todos marxistas y la mayor parte eran judíos. Por eso es que para los años 30, acuérdese que Hitler asciende al poder en el 33, entonces es una desbandada de la Escuela de Frankfurt. Muchos se van a Suiza, otros a París y la mayor parte viene a Estados Unidos. Y en Estados Unidos es donde se reconstruye o se reúne la Escuela de Frankfurt, entonces, y tiene mucha influencia a partir desde que se acaba la guerra, ya para los años 50, la Escuela de Frankfurt era tomada en cuenta, y sigue hoy. Entonces, la Escuela de Frankfurt se caracteriza por su teoría crítica. Eso seguro usted lo ha escuchado. Hay que repensar. Yo cualquier protesta que veo siempre algún banner, que llevan repensemos lo que sea. Ese repensemos. Repensemos la universidad, repensemos la familia, repensemos el matrimonio, repensemos los roles repensemos la femineidad, repensemos la masculinidad, repensemos. Ese repensar viene de Frankfurt. Mucha gente lo repite y no sabe que así es como usted mide la influencia, joven, de algún pensador o de alguna corriente de pensamiento, en este caso la Escuela de Frankfurt, por la cantidad de gente que repite sus consignas o sus postulados sin saber que lo está haciendo. Entonces, la teoría crítica que dice, bueno, hay que analizar, criticar, deconstruir y repensar, ¿qué cosa? Lo mismo que decía Antonio Gramsci, la cultura dominante. ¿Y cuál es la cultura dominante? Acuérdense que todos son marxistas, entonces piensan en clave de hay que ir contra los burgueses, en este caso la cultura burguesa, los valores burgueses. Entonces hay que repensar la cultura dominante. O sea, pero repensarla, o sea, significa deconstruirla. O sea, lo que está no sirve. De hecho, un teórico de Frankfurt sería una especie como de héroe, de guía en los eventos de mayo del 68, justamente. Herbert Marcuse.
Bueno, entonces, el problema con Frankfurt, ¿cuál es? Su ambigüedad. Porque miren, Antonio Gramsci, ya vimos que las revoluciones políticas, digamos, las revoluciones marxistas, tienen un programa bien definido. Antonio Gramsci tenía una propuesta pues más o menos clara. No nos dijo el cómo, no elaboró mucho, pero al menos, o sea, hay que hacernos con la hegemonía cultural. En cambio, Frankfurt se caracteriza por su ambigüedad. Nos dice, lo que hay no sirve. ¿Y con qué lo vamos a sustituir? A saber, pero hay que repensar, hay que criticar, hay que deconstruir. Entonces, ese hipercriticismo, ese descontento generalizado, ese arremeter contra todo del 68 y que sigue hoy, viene de esa ambigüedad intelectualista, de este desarrollo académico del marxismo en el siglo XX. Muy bien, o sea, como vemos, las influencias en los eventos de mayo y en la vida universitaria posterior, incluso hasta hoy, son influencias de hace 100 años. Entonces, no crea que esto fue una cosa del 67, salen los hippies o los estudiantes del sindicato de estudiantes socialistas en Alemania y eso es todo, that's it, como dicen los chicos. No. ¿verdad? Esto viene de hace 100 años. Muy bien, siguiente slide, por favor, Fabio. Muy bien, entonces, miren, los eventos del Mayo francés, como cualquier episodio histórico, pues ha sido idealizado y ha sido demonizado. Y acuérdense, jóvenes, que en la vida social, pues a diferencia de lo que ocurre en la naturaleza, aquí nunca hablamos de blanco y negro. Esto fue un episodio nefasto, esto fue un episodio sublime. En la vida social, jóvenes, siempre hay que preguntarse, o sea, ¿comparado con qué? ¿Verdad? ¿O en relación a qué? Luego es como lo que acaba de ocurrir en Chile. Estaba oyendo yo a Axel Kaiser y tiene razón, dice Axel Kaiser. O sea, ¿qué pasa con los estudiantes chilenos? Estaban comparando, o sea, no a cómo habían estado los estudiantes de generaciones anteriores, los de sus padres, por ejemplo. Se comparan con los estudiantes noruegos o suecos. Bien, entonces, volviendo acá. La idealización de los eventos del Mayo francés, o sea, ¿qué nos dice? A raíz de ahí se dieron la liberación sexual, la emancipación femenina, el anti-autoritarismo, o sea, una actitud anti-autoritarismos de todo signo, aunque en realidad de signo de derechas o de signo o fascistas, ¿ok? Porque como veremos luego también en esos eventos se validaron, se sancionaron totalitarismos. O sea, Mao Zedong aparecía en las pancartas junto al Che Guevara, en fin. Entonces, un anti-autoritarismo, una actitud antiautoritaria y más horizontalidad social. Por ejemplo, acuérdense que cuestionaban todo tipo de autoridad, comenzando por la autoridad universitaria, entonces nada de profesor o doctor, ¿ok? Sino pues su nombre. De hecho, pues Ed y yo somos profesores de la UFM y ya ven que, pues, ya ves, Edu, es muy, el trato con los estudiantes es muy cordial, ¿verdad? No nos dicen profesores ni queremos que nos digan así, ¿verdad? Somos muy cercanos, sí. Bueno, entonces esta horizontalidad entre profesores, alumnos, padres, hijos también, ¿okay? Empleador y empleado, pues esta se considera como una consecuencia, digamos, de quien ve con una lupa, de quien idealiza el Mayo francés. Dicen, también consiguió el involucramiento social, ya no sectario, o sea, ya no de un sector, ya no de solo un grupo en los temas políticos. Acuérdense que todo esto se desencadenó a raíz de unas protestas obreras, ¿verdad? Que buscaban mejoras laborales, básicamente. Entonces,
Quien ve con esta lupa idealizada a Mayo Francés dice, ya ven, se involucra la sociedad entera. Los estudiantes salen en solidaridad con los obreros. Y además, dicen, también se propicia una desconfianza hacia el poder y hacia los partidos tradicionales. Muy importante esto, ¿verdad? O sea, porque acuérdense, si nada de lo que está sirve, o sea, pues tampoco sirven los partidos políticos tradicionales y tampoco sirve el poder tal como está establecido, digamos el orden liberal. Cuando digo liberal, digo, o sea, el republicanismo, la democracia representativa, o en Europa, pues las monarquías, pero monarquías parlamentarias. ¿Ok? Bien. Ahora, quien ve con una lupa el Mayo Francés, digamos, una lupa así, que demoniza este episodio, dice, ese fue un radicalismo revoltoso que usó los instrumentos de la cultura del espectáculo. Acuérdense, en el 68 estamos hablando ya no solo de radio, sino de televisión. Entonces comienza usando las herramientas de una cultura del espectáculo con un radicalismo revoltoso que estableció, ¿verdad?, lo que hoy llamamos marxismo cultural. Pero jóvenes, el marxismo cultural, como les he contado, eso tiene 100 años, no es del 68. ¿Verdad? Entonces, dicen, estas revueltas incriminan las instituciones sociales, ¿verdad?, arremeten contra la cultura occidental, ¿verdad?, e inauguran una lamentable tradición de intolerancia. Digo, porque son extremistas, son radicales. Eso quiere decir que son antirreformistas. Un reformista que le dice sí al cambio social, pero gradual. Eso hay que tener sentido de proceso, hay que tener paciencia. Le digo, un reformista, o sea, nunca va a ser un revolucionario, porque revolución significa un cambio social, pero abrupto e impuesto. ¿Ok? Entonces, un reformista siempre va a ser alguien pro diálogo, consenso, debate. Le digo, un socialista reformista típico, pues es un socialdemócrata. Le dice, bueno, vamos al Congreso, al Parlamento, a la Asamblea, el nombre que tenga, y debatamos allí. ¿Okay? Propostulémonos para cargos de elección, y convenzamos a la gente de las bondades de nuestro programa en contraposición de las bondades del programa de nuestros adversarios. Digo, pero ¿eso qué significa? Significa debate, diálogo. Y ya en los congresos, pues consenso y acuerdos. ¿Okay? Pero la tónica del Mayo Francés no era reformista, no querían reformas. O sea, querían cambiarlo todo. ¿Verdad? Entonces, si usted demoniza el Mayo Francés, dice, eso comenzó, ese episodio comenzó una lamentable tradición de intolerancia. A ver, jóvenes, sí, miren, esto pues ni idealizado ni demonizado, porque todo lo que está aquí, algo de eso hay. Como en cualquier episodio histórico, como en todo lo humano. El mercado, la política, el derecho, ¿okay?, las instituciones, o sea, todo. Como todo lo humano, pues esto tiene sus claros, sus más claros, y sus oscuros y sus más oscuros también. Bien, siguiente slide, por favor, Fabio. Veamos algunas de las consecuencias. Luego, sin usar ni la lupa demonizadora ni la lupa idealista, que idealiza. ¿Okay? Lo que sí es cierto es que esos episodios de mayo del 68 en la VU es vida universitaria. ¿Okay? Aquí hay estudiantes de todas las universidades, ¿no? Privadas, de la universidad estatal. No sé si hay estudiantes de universidades de fuera de Guatemala, Edu, eso sí no sé. Así es, también lo soy. Qué bueno, muy bien. Entonces, jóvenes, estamos hablando de las consecuencias en la vida universitaria, ¿sí? No la vida universitaria europea ni la estadounidense, sino la vida universitaria occidental. Acuérdense que Occidente es Europa y todos aquellos lugares en donde Europa ha tenido influencia.
Entonces nosotros somos Occidente. Entonces América, buena parte del sudeste asiático. Luego, Occidente no es un tema, no es un concepto geográfico, es un concepto cultural, civilizacional. ¿Ok? Entonces, cuando digo vida universitaria, estoy hablando de la vida universitaria de Occidente. Muy bien. Entonces, inaugura surge a partir de ahí una nueva cultura de repudio y de indignación. ¿Ha oído? Los indignados. En España, en Estados Unidos, acá, los indignados. Una nueva cultura de repudio, lo declaramos non grato. Digo, o sea, de ahí surge esta cultura de repudio y de indignación que nos es tan familiar. Pues surge de ahí. Bueno, ahora, ¿repudio a qué e indignación respecto de qué? Pues repudio, señores, a la libertad y a la autoridad. ¿Ok? Fíjese que dije a la libertad, porque usan un lenguaje, pero no de libertad, sino de liberación. Hay que liberarnos de, que no es lo mismo. Recuérdese que libertad es ausencia de coacción arbitraria. Si a usted nadie lo está obligando a hacer algo que usted no quiere y nadie le está impidiendo que haga algo que usted legítimamente quiere y puede hacer, usted es un hombre libre, usted es una mujer libre. O sea, libertad no es hacer, tener, ser o escoger lo que yo quiera. ¿Okay? Hay muchas cosas que no podemos ser. Yo no puedo ser hombre, por ejemplo. Me puedo hormonar y hacerme cirugías y todo, pero no voy a ser un hombre. ¿Okay? Voy a ser una mujer hormonada, operada y con aspecto masculino. ¿Se entiende? O sea, libertad no es ser lo que yo quiera, ni tener lo que yo quiera. Si son estudiantes de economía, saben que una constante en la vida humana es la escasez. O sea, los recursos son escasos. No podemos tener todo lo que queremos en el momento que lo queremos. Y como la vida no es un gran supermercado, de donde usted las góndolas toma lo que le apetece y por lo que puede pagar, libertad no es escoger lo que usted quiera. Hay muchas cosas que no elegimos. ¿Pero por qué? Porque así es la vida. Entonces, es repudio a la libertad. Le digo a la libertad entendida como ausencia de coacción arbitraria. ¿Okay? En este sentido, el episodio, la revolución, si le queremos llamar así, del 68 es una revolución subversiva. Subversiva es que subvierte, o sea, que le da la vuelta a algo. Es una revolución subversiva porque, señores, hay revoluciones conservadoras. Y parece una contradicción en términos, pero no lo es. Le pongo un ejemplo, la revolución de independencia estadounidense es una revolución conservadora. Los ingleses en América querían conservar su tradición de autogobierno y su libertad económica. Tenían casi 200 años viviendo en América, muy lejanos de su metrópoli y querían conservar lo que habían logrado. Y por eso fue que hicieron la revolución de independencia para separarse de la metrópoli cuando arremetió contra lo que habían logrado. ¿Ok? Digo, eso es una revolución conservadora. Bueno, pero mayo del 68 es una revolución, si le vamos a llamar así, subversiva. Le digo porque subvierte todo. O al menos eso propone. Seamos realistas, pidamos lo imposible. Así, ese era el eslogan. Seamos realistas, pidamos lo imposible. Deconstruyamos, repensemos, critiquémoslo todo porque nada está bien. Y si le mete ahí un poco el elemento de los existencialistas, digo, la náusea, la vida es un asco, mano, la vida es una pasión inútil. Bueno, entonces es repudio a la libertad como se le entiende, como la libertad clásica, si usted quiere. Le digo, para ser sustituida por la liberación. ¿De qué? Pues de todo, hasta de los vínculos que nos unen con otros. Su hermano, ¿para qué casarse? El amor libre. Le empiezan a llamar amor libre. ¿Para qué te vas a casar? El amor debe ser libre. Bueno, entonces, es también repudio a la autoridad, eso lo habíamos mencionado, autoridad de todo tipo, autoridad constitucional, por supuesto. Entonces, empiezan ese desaguisado, le digo que yo lo veo en las protestas estudiantiles de hoy,
Bueno, este año no, pues por la pandemia, pero de protestas estudiantiles veo esto, y llamadas a la democracia directa, ¿verdad? Los partidos nos han fallado, que se larguen todos, que se vayan todos. El socialismo, pero no una socialdemocracia, ¿verdad? No, sino socialismo revolucionario. El Che Guevara nunca falta, por supuesto, como no faltaba en las protestas de mayo. Ya les conté también que sacaban a Mao Zedong, era el héroe, ¿verdad? Y cierto culto por la violencia. Pues claro, ¿verdad? Si esas son sus figuras señeras, o sea, el Che era un partidario de la violencia como buen marxista que era, ¿ok? Marxista-leninista. Acuérdense que el marxismo aboga por la violencia, la justifica, hace una apología de la violencia como elemento de cambio social. ¿Ok? Entonces el Che Guevara, que decía, la violencia es la partera de la historia. Ok, entonces meta usted un poco llamados a la democracia directa, mentalidad revolucionaria, o sea, de cambio social abrupto, más cierta apología de la violencia, entonces tiene el total rechazo de la autoridad constitucional, ¿okay? De la autoridad política, de la autoridad del Estado y sus representantes, o sea, las magistraturas, los funcionarios, ¿okay? Era también repudio a la autoridad universitaria. Entonces, las barricadas, que yo que eso ya no se acostumbra, pero todavía hasta los años 70, jóvenes, digo, mi papá ya murió, pues, pero fue estudiante universitario, alborotador, por supuesto, y ponía barricadas, ¿ok? O ya no ponen barricadas, ni impiden a los profesores entrar al aula, por ejemplo, pero sí hacen lo que se llaman scratches. En España se llaman scratches, en Estados Unidos, ¿cómo se llaman? No sé, pero, por ejemplo, llega alguien a dar una conferencia, como estamos ahorita, o a dar una charla y no les gusta a los estudiantes lo que dice, entonces le hacen un scratch. A puro silbido lo bajan del escenario o hacen scratches ante las oficinas de las autoridades de la U para que le retiren la invitación al orador o al conferencista. Eso seguramente usted lo ha escuchado. Entonces, repudio a la autoridad eclesial, por supuesto, eso totalmente. Acuérdense que Francia, junto con Italia, España y Polonia todavía, pero, o sea, Francia era una nación profundamente católica. Y eso hasta habían entrado el siglo XX. El laicismo anticristiano en general y anticatólico en particular, luego eso sí es una consecuencia de ese repudio de la autoridad eclesial. ¿Okay? Le digo laicismo, jóvenes, porque no estoy hablando de laicidad. Recuerden que laicidad es una separación sana. Den al César, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No, o sea, laicidad es una separación sana entre el quehacer del Estado y el quehacer de la Iglesia. En cambio, laicismo significa inquina, malquerencia, censura. No de la Iglesia hacia el Estado, ya no tiene esa posición, o sea, del Estado hacia la Iglesia. Entonces, ejemplo del laicismo, hace 100 años, Plutarco Elías Calles, México. Entonces, una persecución, o bueno, la España republicana, de la Segunda República en los años 30. ¿Okay? Ese es ejemplo de laicismo. Muy bien. Ejemplo de laicismo reciente en nuestro continente, jóvenes. O sea, le prenden fuego a 2 iglesias en Chile hace 10 días. Eso es laicismo. Es inquina, es arremeter contra. Claro, no fue el Estado el que le prendió fuego, pues sí, pero la actitud laicista, a eso voy, se origina de ahí. Edu, ya vamos sobre el tiempo, ¿verdad? Y sí, por supuesto, repudio a la autoridad de todo tipo, del padre de familia, del empleador, del jefe, del coordinador. ¿Okay? Muy bien, entonces vamos cerrando ya en muy pocos minutos. Siguiente slide, por favor, Fabio, y así ya vamos concluyendo. ¿Verdad? Entonces, seguimos con las consecuencias.
como hemos visto, o sea, ese episodio tuvo no solo una arista cultural, o sea, consecuencias en el entorno social, sino también una arista psicológica, porque ha moldeado jóvenes las actitudes de los estudiantes, de los que hemos sido estudiantes, que somos estudiantes de los 70 para acá, ¿ok? No le digo todos ni todo el tiempo o en todas las universidades, no, pero cierto recelo ante la verdad. Jóvenes, ¿qué es la verdad? Lo que es. Aquí estoy usando verdad como respeto escrupuloso por la realidad de las cosas como son. Entonces estudiamos economía, hay una verdad. Los recursos tienen un límite. ¿Cómo se llama eso? Escasez. Estudiamos, no sé, antropología, medicina. Luego hay una verdad. Los seres humanos somos seres sexuados. O sea, no tendríamos todas esas discusiones, gender ideology y todo si fuésemos amebas, pero como somos seres sexuales, eso es una verdad. Bien. ¿Y sexo? ¿Cuántos sexos hay? 2. Pues, pero eso es otro tema, ¿no? Por eso después empezaría a hablar de género, porque género es una categoría cultural. En cambio, sexo es una categoría biológica. Bien. Entonces, ese subjetivismo, ese sentimentalismo que se transforma en relativismo moral. O sea, no hay verdad objetiva. Solo hay interpretación, solo hay percepción. Entonces tú tienes tu verdad, porque no hay tal cosa como una verdad objetiva que nos sirva de referente común. ¿Okay? También comienza cierto culto a la juventud. ¿Cuá juventud? ¿Cuá quiere decir en tanto jóvenes? ¿Verdad? Y por eso esa infantilización de la sociedad adulta que vemos hoy, en que la vejez o la madurez se considera poco menos que una calamidad, o poco más que una calamidad. Digo, hay que mantenerse joven. Vivan los jóvenes. ¿Por qué? Porque son jóvenes. Digo, es ese culto a la juventud, solo por el hecho de serlo, también viene de allí, y eso tiene consecuencias, y no necesariamente buenas. ¿Verdad? Ya les conté que los estudiantes respaldaron a sátrapías, sátrapa, un dictador, totalitarias. Arremetían contra los autoritarismos de derecha, por ejemplo, el fascismo, pero no contra los sátrapas de izquierda, o sea, de los totalitarios marxistas, ¿ok? Entonces, hubo un intento, entonces, luego eso fue paralelo, no es exactamente consecuencia, ¿verdad? De unir marxismo con catolicismo, ¿verdad? La teología de la liberación. Que aquí en Latinoamérica, en Hispanoamérica, tuvo su mayor expresión, pero en realidad viene de Europa. Viene de Bélgica. Esa teología de la liberación. Bien, y lo que más nos interesa acá, consecuencia, inicio de la political correctness, por eso se los pongo en inglés, la corrección política, political correctness en los campus identitarios. Entonces, modifiquemos el lenguaje. Modifiquemos el lenguaje, ya no diga, por ejemplo, black, sino diga African American. Bueno, ya está ahí, pues está bien. ¿Okay? Pero luego esa political correctness se degrada a tal punto que lo que tenemos hoy son esas políticas identitarias, de identidad. O sea, tú ya no eres persona, eres tu color de piel, eres tu inclinación sexual, eres tu preferencia de vida, eres tu escogencia vital. O sea, eres tus rasgos fisonómicos. Entonces, como si a la persona se la pudiera reducir a eso. Es una despersonalización. Eso es la política identitaria. La política de identidad. Despersonalizar a la gente reduciéndola al color de su piel o a sus preferencias o escogencias en tal o cual área de la vida. ¿Ok? Bien, concluyamos entonces. Vamos a la última, por favor, Fabio. ¿Qué lecciones nos deja? ¿Ok? 1. Los peligros de la libertad. Acuérdese, cuando muchos de ustedes, no lo sé, no los conozco, pero muchos de ustedes quizá estén en una posición
muy buena, jóvenes. O sea, quizás se dedican a estudiar, no tienen que trabajar. Tienen el tiempo, los recursos y una familia que los apoya para estudiar. Y eso es muy bueno. O sea, no tiene problemas usted en cuanto a pensar qué va a comer mañana o dónde va a vivir, porque sus problemas, digamos, sus necesidades están razonablemente resueltas. ¿Okay? Entonces, cuando uno está muy cómodo, es el caso, jóvenes, de los estudiantes universitarios estadounidenses. Digo, el país más rico del mundo, es un nivel de confort. ¿Okay? La clase media en Estados Unidos son los ricos en otros países, como en los nuestros, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, cuando usted vive en un nivel así de confort, es muy posible que se acomode y que empiece, ¿okay? Como los estudiantes del 68, con una actitud, eso, como decía Pierpaolo Pasolini, de niño de papi, de niño malcriado. Es que yo todo lo cuestiono. A mí no me parece nada, es que yo soy muy crítico. Digo, con ciertas ínfulas de superioridad moral. ¿Ok? Entonces, le digo, esos son los peligros de la libertad, los peligros de la comodidad. ¿Ok? ¿Qué otra lección nos deja? La escenografía está trasnochada. Mira, ya casi no ve ustedes estudiantes con el puño izquierdo en alto. Viva Mao Zedong. ¿Verdad? Pero sí veo gente con su camisa del Che Guevara, por ejemplo. Y aunque eso está trasnochado, esas figuras pues ya son sesenteras, sí. Pero los valores culturales, esa actitud contestataria y de rebelde sin causa, eso no es trasnochado, eso lo tenemos hoy. Entonces, digo, tómalo en cuenta, esté alerta con eso, ¿verdad? Te toma en cuenta también el clima colectivo, porque se ha desbordado desde los campus universitarios a la sociedad en general. Ese individualismo atomizador, o sea, individualismo ético, o sea, se trata todo de mí. Estamos hablando de un libertarismo, no de un liberalismo, sino de un libertarismo ególatra. Usted sabe que la tría es adoración a los ídolos, por eso es adoración, por eso idolatría, adoración a los ídolos, egolatría, adoración al yo. ¿Okay? Todo se trata de mí. Hedonismo, libertarismo, ególatra. Es un clima colectivo que se ha permeado a la generalidad. Ha salido de los campus universitarios para la sociedad en general. Digo, cuidado con eso, porque ninguna sociedad tiene futuro. Digo, si la mayor parte de la gente que la integra es ególatra, hedonista e individualista en el sentido atomizador, que no tiene sentido ni de proceso, ni de paciencia, ni de decencia común, ni de solidaridad elemental. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Entonces, jóvenes, ya que ustedes están en la universidad no es un reducto para aprender a hacer activismo. La universidad es una instancia donde se forman los líderes de cada generación. Entonces, yo le pido que sea usted eso, el líder de su generación. Que dé, no que pida, que aporte, no que exija. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Bueno, Karen, muchas gracias por la presentación y la verdad es que hay preguntas, hay varias preguntas y comentarios, entonces la verdad es que vamos a pasar directamente en estos 7-8 minutos que nos quedan a reflexionar, ¿no? Sobre las preguntas que nos han enviado desde distintas redes sociales. Una primera pregunta, que sin duda puede ser interesante, es: Karen, en tu opinión, ¿crees que existe una contradicción que se observa en algunos autores sobre la teoría de la hegemonía gramsciana y la teoría de clases de Marx en el ejercicio de la dirección intelectual? ¿Hay algún problema ahí filosófico entre las clases marxistas y, como dice esta persona por redes sociales, la teoría de la hegemonía gramsciana, o son totalmente compatibles? ¿Qué opinión tienes en ese sentido sobre este debate interno del marxismo, verdad? Esa, Edu, y después me dices... Y luego te voy diciendo otra, sí. Ok. Bien. Gramsci era marxista. Gramsci es marxista. En el marxismo, como en el liberalismo, digo que es la tradición que yo más conozco. Claro, por nuestra profesión, claro, Edu, hemos estudiado marxismo.
Pero, digamos, la tradición que yo más conozco por afinidad es el liberalismo, ¿ok? Y en el liberalismo hay vertientes y unas discusiones internas muy buenas, que de eso se trata. Bueno, en el marxismo lo mismo, ¿ok? Y recuerden que el gramscismo es un desarrollo cultural del marxismo. Entonces, si son la teoría de las clases de Marx, en Gramsci adquieren otra terminología. Gramsci maneja otra terminología. ¿Okay? Acuérdense que Marx muere en el 1883. En cambio, Gramsci es de 50 años después. Gramsci observa lo que ya había observado Eduardo Bernstein. La teoría de las clases de Marx es dualista. ¿Okay? Los proletarios oprimidos y los burgueses opresores. Entonces, los oprimidos se levantan contra sus opresores vía la revolución, tienen éxito e instauran entonces el estadio socialista de la historia. No queremos llegar ahí, queremos llegar al comunismo. ¿Okay? Pero durante el socialismo vamos a expropiar, ¿okay? Y vamos a instaurar una dictadura, la dictadura del proletariado, básicamente. Cuando ya no necesitemos a los burgueses, entonces el último burgués va a fabricar la soga con la cual lo vamos a colgar. Eso decía Marx, aunque otros dicen que era Engels el que decía eso. La verdad, no sé, yo creo que era Marx. ¿Okay? Bueno, entonces, el punto es que la teoría de las clases de Marx solo presupone dos. ¿Okay? En cambio, Gramsci ya vio lo que había visto Eduardo Bernstein. Ya no había tal cosa como dos clases sociales. Y claro, estaban los burgueses, la alta burguesía, y claro, los proletarios, los obreros desarrapados, pero había una nueva clase social, que para la época de Gramsci ya no era emergente, ya era una clase con mucho peso, la clase media. Entonces, con 3, 4 clases, hoy hablamos de 5 quintiles, acuérdense que siempre se miden las cosas, digamos en macroeconomía, ¿verdad? El quintil superior, quintil inferior, el cuarto, el tercero, ¿verdad? O sea, clase alta, clase media alta, clase media baja y clase baja, ¿ok? O sea, hablamos para efectos macroeconómicos de 5. Bueno, entonces, por eso Gramsci ya no habla de lucha de clases, no le hace sentido. Dice lo que hay que hacer es liberar a las masas de la influencia cultural. Cultural está hablando de mente y de corazón. ¿Ok? Digo, porque Gramsci es muy sentimental, habla de corazón. Dice, hay que sentir con la masa. Y el órgano que tradicionalmente se asocia con sentir no es la mente, es el corazón. Entonces, él usa otras categorías. ¿Okay? No le habla de lucha de clases, no porque se oponga a Marx. Es que él es marxista, ¿verdad? Pero su terminología es otra. Hay que liberar la mente y el corazón de las masas. ¿Quiénes son las masas? Para Gramsci, pues no lo dijo, ¿verdad? Pero presumo que es la clase media y las clases bajas. Porque hay que liberarlos de la influencia que ejercen sobre su mente y su corazón los burgueses y los curas. ¿Ok? Entonces, si son compatibles, sí. ¿Ok? No más que la terminología es diferente. Ajá. Hay otra, porque ya se nos está acabando el tiempo, pero voy a intentar hacer un mix. Y por cierto, te envían saludos, bueno, gente, grandes amigos de CADEM, ¿no? Cristina de Paz de Wolf, nuestra querida Carol Ríos. Carol. Pero hay dos preguntas. Elmer, Gerardo, que también envía saludos desde Retaluleu. Pero hay dos preguntas que voy a mezclar y con esto, pues esta sería la última, ¿no? Sí, sí. Gustavo Batalla habla de cómo llevar adelante una batalla cultural estructural sin caer en algunos postulados de Gramsci, ¿no? Y Carlos Lucho se pregunta una cosa muy interesante. ¿Cómo podemos evitar que el political correctness llegue a sociedades como la nuestra? Una pregunta que me surge es, ¿ha llegado a Guatemala ya el political correctness o no? Y si ha llegado, ¿cómo evitar o minimizar su impacto?
Pues mire, preguntas muy oportunas, ya tengo un minuto, así que, primero, ¿cómo dar la batalla cultural? Dándola. Dándola. Miren, todos tenemos más influencia de lo que creemos. No tenemos que tener miles de seguidores en las redes sociales, ¿ok? Pero todos tenemos más influencia de la que queremos. Usted, por ejemplo, joven, no tiene idea de lo que sus actitudes o el ejemplo que da le sirve a otros, o por el contrario, les perjudica a otros. O sea, hay gente que lo está viendo a usted, sus compañeros de clase lo están viendo. O sea, usted de alguna manera da ejemplo. Bueno, pues procure que sea ejemplo positivo. O sea, de la batalla cultural. Y la segunda pregunta que era ¿qué hacer con la political correctness? ¿Verdad? ¿Se ha venido a Guatemala a la Marroquín? No, porque es la casa de la libertad. Porque aquí, jóvenes, la cuestión es defender la libertad. O sea, hay una de las vertientes, no la más importante, pero tampoco la menos importante, o sea, tan importante como cualquier otra. Es la libertad de expresión. ¿Okay? Si no calumnias y no injurias, no hay razón para la que no puedas decir todo lo que tú quieres. Entonces, no te dejes intimidar, no se dejen intimidar. Los hombres, sobre todo, no se dejen intimidar. Cuando digan masculinidad tóxica, o sea, ¿qué es eso? O sea, no deje que le impongan ese discurso y esos conceptos, digo, no tienen ningún sustento, de que usted, porque es hombre, es un violador en potencia. El violador eres tú, ¿ha oído? Digo, no se dejen, sobre todo los varones, no se dejen, esté orgulloso de su masculinidad. Las expresiones de la masculinidad son una belleza, la caballerosidad, la fuerza, la gentileza. Digo, sobre todo a los hombres. Que las chicas, bueno, las chicas igual, ¿verdad? Orgullosa de su feminidad. Mire, ¿quién pone el tono moral en una civilización, jóvenes? La mujer. Bueno, esté orgullosa de ese rol y llévelo a cabo. Eso, ¿no? Muy bien, muy bien. La libertad, no nos dejemos intimidar, porque tampoco son imbatibles. Sí, sí. ¿Te acuerdas? El enemigo que lo desanima ya le ganó, ¿verdad? No se desanime y no se deje intimidar. Eso. Gracias, Edu. Gracias a todos. Muchas gracias, Karen. La verdad es que gracias a los que nos están viendo, gracias por las preguntas, comentarios. Y bueno, a los que nos están viendo nos queda una sesión más, así que quédense en línea, aprovechen para un café, para estirar las piernas, que en 15 minutos estamos de vuelta con nuestro querido también Walter Castro, gran amigo de la universidad. Y Karen, por nuestra parte, un abrazote muy grande. Gracias por tu tiempo, gracias por esta conferencia y hasta la próxima, Karen. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Edu. Qué gusto. Saludos a la familia y salúdame a Walter Castro, por favor, ahora que entre. Sin duda. Buenas noches. Hasta luego. Antigua is such an amazing, special place. An absolutely beautiful location. We're outside in nature. Han sido 2 días en los que hemos dado un repaso a todo lo que es la Marroquín y también un repaso a todo lo que creemos que debería ser. The Co-Creation Forum is, I think, the perfect instrument for achieving true freedom of the exchange of ideas and increasing the knowledge that we have. Hay que estar abiertos al descubrimiento de nuevas ideas. En Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín, los estudiantes son los dueños de su proyecto académico. Cuando uno agrega más mentes al proceso, uno sale enriquecido porque descubre métodos que no hubieras pensado por sí solo. Ha sido una apasionante experiencia de co-creación y co-creatividad en la que personas de diferentes partes del mundo venían a crear la carrera del futuro. 67 participantes pensando en el futuro de EPRI. It's a really interesting opportunity to engage with people in a sort of bottom-up way, to ask and try to provide some answers to important questions about education and society. My expectations were actually superseded by reality, that the reality actually worked a lot better. La universidad es un lugar de innovación,
En cuanto deja de ser un lugar de innovación, deja de ser universidad, por eso innovación y universidad son la misma cosa. This event is putting Francisco Marroquín and the networks of scholars in Guatemala, students and scholars, on the international map. The future is very bright for EPRI and very bright for UFM.